Dios les bendice. Buenos días, hermanos. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por otro día más, ¿verdad? ¿A poco tienen frío? Es lo bueno de llegar a joven, ¿verdad? El frío. Dice 2 Corintios 4:16, que este hombre exterior, ¿qué? Se va desgastando, pero el interior, ¿qué? Se va renovando día tras día. Así que somos jóvenes. Amén. Somos jóvenes, ¿verdad? Bien, hermanos, pues doy gracias a Dios porque aquí estamos nuevamente compartiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Estrenando todavía este equipo, ¿verdad? Que gracias a Dios, Dios ha bendecido, ¿sí? Así que, pues también estrenando para mí este micrófono. ¿Sí se escucha bien? Porque luego yo hablo muy fuerte, hermanos, ¿sí? Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este día. Vamos a orar, hermanos, ayúdenme a orar, ¿sí? Que sea Dios y no yo, hermanos. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, Dios, que estamos aquí reunidos, Dios. Padre, te pido por las iglesias del mundo, Señor. Permite que tu palabra, Señor, fluya día con día también, Dios. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo me ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ustedes saben lo que está pasando en estos días, ¿verdad? Y escucho comentarios y cómo se está manejando esto, que inclusive muchos dicen que ya se está cumpliendo Ezequiel 38 de las profecías, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo y principalmente en Medio Oriente. Y hay muchos ya que hablan acerca de las profecías, hermanos, pero lo importante de que se cumplan las profecías es que tenemos que ver que el tiempo ya se acerca. Amén. Dios prometió venir y Él vendrá y que se van a cumplir muchas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, lo que está pasando. ¿Por qué surge esto? Sí, no voy a hablar precisamente de los acontecimientos de ahorita, pero quiero comentarles algo en alusión a lo que voy a hablar. Ustedes saben que Israel, después de que Jesús, ¿verdad?, muere en la cruz, Él divide en un antes y un después de Cristo. Y empieza a contarse desde el 1, el 2, 33, ¿verdad? Él divide la historia. Y cuando Jesús, ¿verdad?, va a ser llevado al Gólgota, se acerca una mujer y Él le dice que no llore por Él, sino por lo que viene, ¿verdad? Y es verdad. El pueblo de Israel, hermanos, los judíos, como pagaban tributo a Roma, que en ese entonces Roma era quien controlaba toda esa región de Oriente, ellos se quisieron independizar de Roma porque ellos creían que el Mesías a eso venía, que era un caudillo que los iba a liberar del yugo romano. Pero cuando Dios les dice que ames a tus enemigos, dice, no, este no es Dios, este no es Jesús, este no es el Mesías. Queremos a alguien que nos defienda. Y entonces en ese sentir ellos se rebelan, ¿verdad? No quieren pagar tributos a Roma. Y en ese entonces estaba un emperador llamado Vespasiano, ¿sí? Que cuando se entera que los judíos se están levantando, él manda a su hijo Tito, ¿sí?, a que asedie la ciudad de Jerusalén, y los asedia por mucho tiempo, no los deja salir pues a los sembradíos, a buscar cosechas, y entonces el pueblo de Israel empieza a sufrir hasta que finalmente, después de mucho tiempo, los conquistan. Y entonces los judíos son llevados como esclavos al mundo, hermanos. Eran de los esclavos más baratos porque eran muchos. Y son llevados a diferentes partes del mundo. Y entonces ellos no tenían nación. Y ese lugar, ese territorio que era de los judíos, Roma lo denomina Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos. Y entonces, a partir de ahí, del año 70, hermanos, Jerusalén no tan solo se llevan a los judíos, sino que los pueblos que estaban alrededor de Israel empiezan a llegar y a tomar las tierras de los judíos. Por ejemplo,
México, ¿cuánto tiempo tiene de que perdió la mitad de su territorio? 158 años aproximadamente, ¿sí? Y pues no es de nosotros. Ahora imagínense, el pueblo judío tiene más de 2000 años que le fueron quitadas sus tierras. Y ese lugar lo ocuparon los palestinos ahora, ¿verdad? Y cuando se cumple ahora sí una profecía. Vamos a Ezequiel 37. Vamos a leer el verso 11 y el verso 21. Ezequiel 37. ¿Alguien de aquí ha escuchado los huesos secos? Sí, ¿verdad? De Ezequiel. Ok, vamos a… Bueno, ustedes ya tienen antecedentes. Vamos a ver el 11. Ezequiel 37, 11. Dice la palabra del Señor. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es una profecía para el pueblo de Israel que ya estaba dispersado, ¿sí? Cuando después de que Roma lo destruye y se le llevan a los judíos, esta palabra se la da Dios a Ezequiel antes de que aconteciera todo esto. Y dice Ezequiel 37, 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, porque estaban dispersados, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré, ¿a dónde? A su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Esta es una profecía dada al pueblo de Israel. Estaban dispersados, pero aquí en el profeta Ezequiel, Dios le dice, diles que los voy a traer de todos los rincones del mundo, de todos los lugares donde fueron esparcidos, y los haré una nación. Cuando, después de más de 2000 años que el pueblo de Israel estuvo dispersado, hermanos, en la Primera Guerra Mundial, aún todavía no tenían ellos ese territorio. Fue aproximadamente en los años 1914. A mí me gusta mucho seguir los acontecimientos, hermanos, no tanto por morbo, sino porque hay cumplimiento de la palabra a través de la historia y a través de todo lo que se va dando día con día. Me gusta seguir las noticias, sí, para encontrar qué es lo que está pasando. Y dice que en 1914 Palestina estaba bajo el mando del Imperio Otomano. Este imperio, hermanos, duró aproximadamente 600 años. Y bueno, y nosotros sabemos que cuando hablamos de esclavos nos imaginamos a gente de África, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, en ese tiempo de los otomanos, un poquito más allá del año 300, cuando Roma deja de ser o cae el Imperio Romano, se levanta un Imperio Otomano que toma el califato en gran parte de Europa y Asia y controla al lugar de los judíos o los palestinos. Y entonces los esclavos eran blancos. Iban a los lugares como Bulgaria, lo que ahora es Bulgaria, Turquía, se llevaban a los niños, los hacían soldados y a muchas niñas las vendían. Las niñas de 10 años costaban más, era algo tremendo, hermanos. Y ese imperio duró 600 años. Es más, aquí en el centro de la Ciudad de México, ese imperio donó un reloj que está en el centro, ¿sí?,
Ahí se encuentra ese reloj, dado por ese imperio romano. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, o lo que es Reino Unido, platica con los árabes y les dicen, ¿saben qué? Vamos a devolverles esas tierras a ustedes porque ellos no deben de gobernar ahí. Y le quitan ese territorio y pasa a manos de Inglaterra. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos andaban por todos lados, se crean las Naciones Unidas y llegan a un acuerdo y dicen, ¿saben qué? Vamos a darle un territorio a Israel, que sea una nación. Y todos dicen, adelante, que Israel tome y se forme un país, como un país. Y entonces, hermanos, en 1947 empezaron a mover todo esto y en 1948 surge la nación de Israel. ¿Sí? Esto apenas en el siglo pasado. Y entonces Israel se forma como nación y se cumple esta profecía de Ezequiel 37, donde les dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey seré a todos a ellos por rey. Los traeré de todos los lugares donde están. Y entonces los judíos que estaban en todo el mundo, hermanos, empezaron a llegar a Jerusalén y empezaron a levantar esa tierra como nación. Entonces Irán, o lo que es Persia, dijo, no, ese pueblo, esa tierra es de los palestinos, no es de ellos. Y ahí empieza el coraje, todo lo que ha venido por cuanto ellos reclaman esa tierra de los palestinos. Y entonces desde ahí también empieza un problema con Israel y los árabes o los musulmanes por esa tierra, ¿sí? Y en lugar de que Israel, pues como empezaba como nación, hermanos, es el pueblo de Dios y ha sido bendecido y ha ido de menos a más. Y hubo un tiempo en que los árabes se unieron con los sirios y dijeron, y Egipto, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitarle esa tierra, porque esa tierra es de los palestinos. Y cuando se unen y levantan ejércitos e iban a venir contra Israel, en 1967, 20 años después de que se fundó como nación, en 6 días, en lugar de perder terreno, Israel gana terreno y vence a sus enemigos. Y sus enemigos retroceden. Y entonces Jerusalén, que no pertenecía todavía a Israel, pasa a formar parte otra vez de Israel. Y entonces se va conformando y recuperando todos esos territorios que había perdido. Hasta el día de hoy sigue el problema porque Irán sigue diciendo, esa tierra es de los palestinos, pero esa tierra es de los judíos. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Entonces yo veo todo esto, hermanos, más que verlo como algo que estamos viendo el cumplimiento de las profecías, estamos viendo que lo que Dios dice, eso es, y que el tiempo se está acercando. El tiempo se está acercando. Más que ver si las profecías cumplidas, es decir, Dios, ya nos queda poco tiempo. Y el pueblo de Dios tiene que apartarse más para Dios. Amén. Y tenemos que hablar más de ¿quién? De Dios. Tenemos que estar hablando más de Dios, hermanos. Cuando estamos viendo todo esto, hermanos, es una señal de que tenemos que hablar más de Dios. Amén. Lo que está pasando aún con el presidente de Estados Unidos, sí está siendo de bendición para Israel, pero hoy dice, ¿y los mexicanos qué? ¿O los latinos qué está pasando? Hermanos, lo que está pasando es una advertencia al pueblo de México, que nos volvamos a Dios. Porque cuando Dios quería algo con su pueblo, hermanos, ¿sabes lo que hacía? Dice que aún a sus enemigos llegaban y les quitaban sus cosechas. No llovía. Y dice, y aún no se daban cuenta que era yo llamando su atención. Lo que está pasando ahora con México, hermanos, en específico, es porque Dios está queriendo llamar nuestra atención. Es porque Dios quiere que México se vuelva a Él. ¿Sí me explico? Y entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que ya tenemos a Dios? Buscar más a Dios, apartarnos más para Dios. Por cuanto vemos todo lo que está pasando, es decir, Dios, ya tengo que ponerme las pilas y buscarte más.
Yo escuchaba una expresión que decía, si tu fe no te trae a la iglesia los domingos, dudo que esa fe te lleve al cielo. ¿Sí me doy a entender? Si esa fe que tú dices en Dios no te hace venir a la iglesia, dice, pero sí me voy a ir al cielo, ¿te irás al cielo? No lo sé. Entonces, hermanos, es un tiempo en el cual la iglesia tenemos que reflexionar qué está pasando. Y hermanos, esta palabra que vamos a leer, que está en Hechos 17, en el segundo viaje de Pablo en Asia, ¿sí? Él va a Grecia y él se percata de muchas cosas. Vamos a Hechos 17. Él va a Atenas, que es la capital de Grecia, ¿sí? Ya tenemos Hechos 17, 16. Pablo fue, de alguna manera, él llegaba y compartía a los judíos, los corrían, los metían a las cárceles y él salía. Y en una de esas, él tuvo que, los hermanos le dicen, vete de aquí mejor. Y él se va al mar y en Atenas espera a Timoteo y a Silas. Y en el verso 16 dice Pablo, ¿ya lo tenemos? Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Dice que su espíritu se enardecía viendo que esta ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando Pablo está en Grecia, ¿verdad? Y en específico en Atenas, dice que él observa, él le llama la atención que ese pueblo estaba adorando ídolos. Era un pueblo politeísta. Nosotros somos monoteístas, ¿verdad? Un solo Dios. Ellos eran politeístas y adoraban, hermanos, a muchos dioses. Y dice que Pablo observó esto y él estaba enfocado en predicar la palabra del Señor a los judíos. Pero dice que lo escucharon los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran estos epicúreos? ¿Pueden ayudarme a poner un pasaje ahí? El grupo de los filósofos. Dice que el grupo de filósofos que debatían con el apóstol Pablo en Atenas, los epicúreos, seguidores del filósofo Epicuro, creían que la búsqueda del placer era el objetivo principal de la vida y que los dioses no intervenían en los asuntos humanos. Este grupo de personas o de filósofos, ustedes, bueno, en la secundaria en la prepa llevaron filosofía, ¿verdad? Que estudia la sabiduría, ¿verdad? Bueno, los griegos, hermanos, eran gente que les gustaba escuchar y discutir sobre temas acerca de la filosofía, de las ideologías. Y entonces estos hombres decían, mira, en la vida, ahora sí, vive la vida, total, Dios ni se mete, ¿verdad? Vive la vida como en nuestro tiempo, ¿verdad? La filosofía de la vida solo es una, ¿y qué? Y hay que vivirla. Y el que a este mundo vino y no tomó vino, ¿a qué vino? ¿Verdad? Y entonces esa era la filosofía de ellos, ¿verdad? Cuando Pablo debatía. Y había otros, los estoicos. Vamos a ver quiénes eran los estoicos. Implicaba cultivar la fortaleza mental y emocional para enfrentar las adversidades de la vida con calma
y serenidad, enfocándose en lo que se puede controlar y aceptando con ecuanimidad lo que implica cultivar la virtud, la razón y la autodisciplina, es decir, lo que ahora se conoce como los coaches ahora. Échale ganas, esfuérzate, tú puedes, sigue adelante, eres vencedor, eres campeón, no importa que vengan los problemas, enfrenta lo que puedes, ¿verdad? Y te van diciendo, sí se puede, adelante, tú puedes, tú eres un hombre capaz. Eso eran los estoicos de ese tiempo, ¿sí? Y esos eran los seguidores de Epicuro, ¿verdad? Que decían que vive la vida. Y entonces, cuando ellos escuchan hablar a Pablo y predicar, dicen, ¿sabes qué? ¿Qué está diciendo este palabrero? Vamos a llevarlo al tribunal, ¿sí? Para ver qué es lo que está diciendo. El Areópago, hermanos, era como un tribunal donde se discutían las leyes, donde se decidían las cosas que eran injustas y todo. Y ahí fue Pablo, ¿sí? Y miren, Pablo, bien inteligente, hermanos. A veces para predicar la palabra, hermanos, no nada más es, aunque no sepamos versículos, es que el Espíritu Santo te guíe, ¿sí? Ahora que fui a Veracruz la semana pasada, siempre que voy y estoy cerca de donde vivían mis papás, voy a ver a mi hermana Miriam. Y fui a verla, digo, oye, o siempre le doy la sorpresa, ya estoy aquí, ¿verdad? Se contenta, ella está a solas con Dios, ¿verdad? Y entonces la visito y siempre le digo, sí, pero invítame unos platanitos fritos, ¿verdad? Y unos frijolitos. Y entonces ahí estamos, ¿verdad? Y un café, ¿verdad? Ya hace frío, ¿verdad? Y entonces, hermanos, está haciendo unas remodelaciones donde ella vive y empecé a platicar con una persona y me empezó a hablar. Ustedes saben que las personas, cuando tú les hablas de Dios, siempre se protegen, siempre ponen una cobertura, ¿verdad? Donde si tú les dices, ellos te dicen, ¿sí? Y principalmente algunas personas jóvenes como yo, ¿verdad? Que les dice, tú le compartes de Dios y me dice, oye, sí está bien, dice, fíjate que he escuchado a testigos, he escuchado a mormones y he escuchado a muchos, dice, pero ¿no te has dado cuenta que antes de ver por nosotros es ver tu vida? Verte en un espejo y para tú decir a otros. Y parece que en la filosofía de la vida hay personas como que te hablan con razones, ¿sí? Como escuchaba yo a un predicador que estaba en una marcha de estos de colores, ¿sí? Ahí en Estados Unidos, y se le acerca a una chica y le dice, ¿por qué juzgas? Dios dice que no debes juzgar. Y tú dices, está usando una palabra de verdad. Como cuando vino el enemigo a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo siempre va a usar palabras para atacarte. ¿Sí me explico? Y entonces este hombre, le digo, Dios, ¿qué le respondo a este hombre? No que esté hablando verdad, porque había ahí personas, ¿verdad? Y como diciendo, a ver, antes de señalarme, ve tu vida. Y yo le digo, Dios, no es que esté hablando verdad, trata de exhibir. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Es verdad lo que tú estás comentando, pero te voy a decir algo. Dios dice que nunca te compares con nadie. Nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el del que debe tener. Porque siempre vas a estar arriba de alguien o siempre vas a estar abajo. Pero siempre va a haber una necesidad en tu vida o algo que te falta. ¿Y sabes por qué a veces nos comparamos solo con alguien? Con Jesús. Porque yo sé que si yo me comparo con Jesús, a mí siempre me van a faltar cosas. ¿Sí? ¿Por qué seguimos a Jesús, hermanos? Muchos me van a decir, porque es mi Salvador, porque perdonó mis pecados. ¿Por qué la gente sigue a este jugador Cristiano Ronaldo? ¿O cómo se llama? ¿Por qué lo siguen?
¿Y por qué algunos siguen a otros jugadores y hasta se ponen aquí los tatuajes? Porque quieren ser como ellos, ¿no? Porque son su modelo. Yo sigo a Jesús porque Él es mi modelo. ¿Sí me estoy explicando? Yo sigo a Jesús, sí porque es mi Salvador, sí porque perdonó mis pecados, pero porque Él es mi modelo. Por eso sigo a Jesús. Porque quiero cambiar y quiero ser como Él. Porque cuando yo me veo ahora sí en un espejo, quiero ser como Él. Y me veo y digo, me faltan muchas cosas que cambiar. Entonces Jesús es mi modelo, por eso lo sigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces cuando yo le dije a este hombre, ya no me supo qué decir y se fue. Entonces, hermanos, siempre que nosotros hablemos a personas, no tan solo lo hagas en tu conocimiento de que tienes palabra de Dios, en que has estudiado muchas doctrinas, en que sabes mucho de la Biblia, que el Espíritu Santo sea quien te ayude. Y entonces, hermanos, Pablo, cuando estaba en el tribunal, en el Areópago, dijo, vamos ahí para que hables de todo esto que tú estás diciendo. Vamos a la palabra de Dios ahí adelante, hermanos. En el 22, Hechos 17, 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, ¿qué? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense cómo Pablo, tan inteligente, les dijo, miren, fíjense que yo anduve en su ciudad, fui a sus santuarios y vi que ustedes son muy religiosos y tienen muchos dioses, pero ¿saben qué? Tienen tantos dioses que tienen un lugar para el Dios que no han conocido. Y es más, lo adoran. Y saben que hoy vengo a hablarles de ese Dios al que ustedes dicen que no conocen, que se llama Jesús. Fíjense, tan inteligente. Le dijo, sí, ustedes tienen dentro de todos, tienen tantos dioses que tienen un lugar vacío para el Dios no conocido. Hoy quiero mostrarles a ese Dios del que ustedes aún lo honran, lo adoran, porque no saben, piensan que hay otro Dios. De hecho, la palabra al Dios no conocido en griego, no les voy a hablar griego, ¿verdad? Pero Dios es Theos y no conocido es Nostos, al Dios no conocido. De ahí viene la palabra agnóstico, como que sí creen en Dios y como que a la vez no creen en Dios, ¿sí? Entonces, estos griegos, ¿verdad?, tan entendidos en la filosofía, tenían un lugar apartado para un Dios, que a lo mejor era Dios dentro de todos los que tenían. Y entonces Pablo dice, de ese Dios vengo a hablarles. Y entonces vamos a seguir leyendo. Y dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Como primer punto, hermanos, fíjense lo que le dice. El Dios que hizo, ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, ¿qué? Del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué les dice? Yo les vengo a hablar de un Dios que hizo los cielos y la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué? ¿Ustedes saben a quién adoraban los griegos o cuál era el Dios principal de los griegos? ¿Saben cuál era? ¿Cuál? ¿Perdón? Era Zeus. Zeus era el principal dios de los griegos. ¿Y saben qué significaba o por qué adoraban a Zeus? Porque era el Dios de los cielos. Y entonces Pablo le dice, no,
El Dios de los cielos es de quien yo vengo a hablarles. Y no tan solo es el Dios de los cielos, es el Dios de la tierra. Y no, su templo no está hecho por manos de hombres, porque ellos tenían un templo, hermanos. Hoy en día en lo que es Atenas están las ruinas de lo que fue el templo de Zeus, 16 columnas aproximadamente de 17 metros de alto, ¿sí? Quedan algunos vestigios de lo que fue el templo de Zeus, pero solo quedan ruinas. Porque aún lo que el hombre hace, hermanos, se vuelve polvo, se viene a ruinas, pero lo de Dios permanece. Y dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que no tan solo hizo los cielos, hizo la tierra. ¿Y qué más dice? Y todas las cosas que en él hay. ¿Quiénes son los que están aquí en la tierra? Nosotros, todos los seres vivos. O sea, no tan solo hizo los cielos, no tan solo hizo la tierra, hizo los mares, hizo los peces. Todo ser vivo que se mueve sobre la tierra lo hizo mi Dios. Y de ese Dios vengo a hablarles. Y entonces dice además, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ellos, hermanos, ellos creían, aparte de Zeus, creían en un Dios llamado Prometeo. ¿Sí? Este Dios Prometeo, para ellos es el creador del ser humano. Y dice que este hombre tomó tierra y tomó agua, lo hizo lodo y le dio forma al ser humano. Este Dios Prometeo, en la filosofía griega. Ellos creían eso, que este Dios Prometeo, aparte de Zeus, ¿verdad? Tomó la tierra, tomó el agua y le dio forma al ser humano. Y Atenea, que era una diosa, vino y sopló vida sobre esa figura que hizo Prometeo, y aquí estamos los humanos, ¿verdad? Eso creían ellos. Y entonces Pablo les dice, miren, ni es honrada por manos de hombres. Los hombres tenían que hacer cosas para mover, para cuidar a esa imagen de Zeus. Y dice, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos, ¿quién? Vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que da vida y aliento? Dios. Y está diciéndole, no tu Dios Prometeo, no Atenea, no tu Dios Zeus, es mi Dios, el que da vida, el que da aliento y el que nos formó también. Vamos a seguir adelante. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, ellos decían que formó a esta figura con tierra y agua, y aparte por etapas fue creando pues supuestamente seres humanos, pero Dios dice no, tuvieron un origen, vienen todos de un hombre, de un linaje, cuando Dios creó al primer hombre, de ahí vienen todos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vemos cómo Dios, ¿verdad?, le da la sabiduría a Pablo y les empieza a decir lo que realmente sucede en esos tiempos, o lo que sucedía en esos tiempos, y les empieza a hablar, ¿sí? Vamos a Isaías 45, 18 al 25, en la versión NTV. Isaías 45, del 18 al 25. Vamos a leerlo en esta versión, hermanos, es un poquito más rápida, ¿ya lo tenemos? Dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto.
Ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en vano. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Reúnanse, fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Ignorantes son los que cargan imágenes de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, y no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con justicia he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda la lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados, pues toda la descendencia de Israel será justificada y exaltada en el Señor. Esto dice, hermanos, Isaías, que Dios es quien formó la tierra, quien formó los cielos. ¿Sí? Y esto les hace ver Pablo a los griegos, ¿verdad? Cuando estaba ahí debatiendo con ellos, que de un mismo linaje también los hombres vienen. Y como punto, eso es el punto 2, y como punto 3, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En el verso 27, como punto 2, hermanos, fíjense lo que les dice Pablo. Verso 27 de Hechos 17. Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ¿qué? De cada uno de nosotros. ¿Por qué dice palpando si Dios es espíritu? ¿Cuántos de aquí saben que Dios es espíritu? ¿Verdad? ¿Y por qué Pablo le dice, por qué palpando? Dios no es un Dios tangible, o sea, una persona en la cual tú lo puedas tocar. Y dice, aunque palpando, así, ¿verdad? Lo puedan encontrar. ¿Por qué les dice Pablo esto? ¿Sí? Dice, se refiere a la búsqueda de Dios por parte de la humanidad, especialmente en el contexto de la adoración a dioses desconocidos o no revelados. La idea es que a pesar de no tener un conocimiento claro de Dios, la gente busca instintivamente algo más grande y trascendente. Aunque no lo encuentren fácilmente, existe la posibilidad de que a través de la búsqueda puedan llegar a conocerlo. Entonces Pablo les dice, miren, hermanos, aunque ustedes no conocen a ese Dios y le pusieron como sobrenombre al Dios desconocido, ustedes pueden llegar a encontrarlo si ustedes lo buscan. Si ustedes buscan de Dios, lo van a encontrar. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces te hablaron a ti de Dios? ¿Lo veías? No lo veías. Pero cuando Cristo vino a tu corazón, hermanos, tú sabías que Dios está contigo. A partir de ahí Dios está contigo y dice que está cerca de nosotros. Hermanos, tú dices, es que Dios no me escucha, es que Dios no me atiende, he orado, he pedido y nada sucede. Hermanos, Dios está cerca de ti. Dios está cerca de ti, dice, está cerca de nosotros. ¿Sabes cuál es la distancia entre tú y Dios? ¿Alguien sabe? Una oración. Tú oras a Dios y Dios te contesta. Una oración es la distancia entre tú y Dios. Tú piensas en Dios, Dios ayúdame, Dios mira esto, y ¿sabes qué? Dios te ayuda. Yo oraba por Israel, el país, digo Dios, vi algunos documentales que dicen que Irán tiene montañas donde son fortalezas para Irán. Tiene 2 desiertos muy grandes que si alguien quiere invadir tiene que atravesar este desierto muy difícil y que les sirve de escudo a Irán y que nadie va a poder con Irán. La semana pasada hubo un temblor ahí en Irán y no provocado por las bombas. Vino un temblor.
Y ayer Estados Unidos bombardeó 3 de sus bases nucleares más importantes que tenía Irán. Hermanos, nadie puede con Dios. Nadie va a poder con Dios. Dice que la distancia entre tú y Dios es una oración. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o desconocidas, ¿verdad? Clama a Dios. Y clamar no es tan solo hablar. Clamar es que de ti, de tu corazón, salga aquello que tú no puedes. Que grites, que llores. Hace unos días algunos hermanos les pedí apoyo de oración. Tuve un discípulo, su papá murió cuando él era niño, pero de alguna manera cuando él conoció a Dios, él se hizo a mí y lo discipulaba. Ya después cada quien tomó su rumbo. Él ya se casó y su esposa tenía 7 años que no podía tener bebé. Y yo oraba, le digo, Señor, dale esa alegría de tener un bebé. Y un día me habla, hace como unos 8 meses, 9 meses, y me dice, no le había comentado, voy a ser papá. Digo, mira, gracias a Dios, Dios te escuchó. Digo, estuve orando por ti. Me habló hace 15 días y me dice, quiero que me ayude a orar porque mi niña desde que nació no ha comido. Está con sonda, está en la incubadora, no puede comer. Ayúdame a orar. Le digo, sí, hijo. Estuve orando por él. Y le digo, cuéntame, ¿cómo fue el que Dios te dio a esta niña? Dice, no, pues un día, aunque los médicos, o las personas me decían, ve a ver a un médico para que atienda a tu esposa y vea por qué no puedes tener y te ayuden. Dice, yo busqué a Dios y todos los días lloraba por el vientre de mi esposa, Señor, dame un bebé. Y dice, y después yo me vi con una niña de 5 años. Dice, me vi como una niña jugando. Le digo, entonces, esto es de Dios. Dice, y después mi mamá me dijo, oye, soñé que tenías una niña. Y era la niña que estaba grave. Le digo, ok, el enemigo quiere robarte tu gozo, quiere robarte lo que Dios te ha dado. Ora a Dios, entrégasela a Dios. Me habló antier y me dijo, ya me la entregaron al día del papá. Ya me la entregaron. Le digo, es Dios, hijo. Y hermanos, Dios está cerca de nosotros. Dios no te ha dejado. Yo sé que han pasado cosas en tu vida y que tú dices, nadie más me puede ayudar. Hermanos, Dios sí te puede ayudar. Tu mente te dice que no, o como dice esa canción o esa alabanza, mi corazón dice que no, o mi mente dice que no, pero mi corazón dice que sí. Y Pablo les decía, ese Dios está cerca de nosotros. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, está cerca de nosotros. Hermanos, Dios está cerca de ti. Amén. El punto 4 dice, porque en Él vivimos y nos movemos, en el verso 28, como el verso 28 de ahí de Hechos 17 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, les dice, también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces les dice, ¿cómo es posible que ustedes dicen, sus mismos poetas, sus mismos filósofos, dicen que somos linaje de Dios? Y entonces, si somos linaje de Dios, ¿cómo pues los hacen de oro, los hacen de plata o de las imaginaciones de su mente? Cuando dicen que son linaje de Dios. Y es verdad, somos linaje de Dios, dice, ¿verdad? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, Él les dice, miren, aunque yo sé que ustedes adoran a tantos dioses y tienen un lugar especial para alguien que no conocen, con todo quiero decirles que Dios manda a todos los hombres del mundo que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, ¿sí?
Porque esto es lo que Dios quiere, que el hombre se vuelva a Dios. Él les dice, ¿saben qué? Así como yo hablo de Jesús, les hablo de este Dios, dice, Él ha pasado por alto todos los tiempos de esta ignorancia. Él ha pasado por alto. Y Él les dice, vengan a mí, yo los perdono. Yo soy un Dios de misericordia. A pesar de tanta ignorancia, les dice, a pesar de tantas cosas que ustedes han hecho adorando a otros dioses, Dios les dice que pasa por alto este tiempo y Él permite que vengan a Él para arrepentimiento. Amén. Cuando nosotros pasamos por tanta ignorancia, muchos quizá no creíamos en Dios, otros venían de un trasfondo católico, otros de otras cosas. ¿Estábamos en ignorancia? Sí, pero la luz iluminó nuestras vidas y ahora conocemos al Dios vivo, al Dios, ¿verdad?, que está cerca de nosotros, hermanos. Y Dios les dice en Joel 2:13, para venir a Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Dice que Dios es lento para la ira y ¿qué? Grande en misericordia. Dios es un Dios, hermanos, clemente y misericordioso. Y Él dice, vengan a mí. Y Él dice, mira, no en aquel tiempo, hermanos, cuando alguien decía una blasfemia, algunos judíos, ¿saben qué hacían? Rasgaban sus ropas, como señal de que está diciendo una blasfemia. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. Y cuando tú rasgas tu corazón y te humillas delante de Dios, hermanos, Dios es clemente y misericordioso para atenderte. Amén. Dice que Dios al corazón, ¿qué? Contrito y humillado, Dios no desprecia. Es decir, un corazón hecho pedazos delante de Dios, donde reconoce, donde se humilla y dice, Dios te necesito, es el que Dios atiende, hermanos. Amén. Y hermanos, esto le dice Pablo a los de Atenas, pero hermanos, como último punto, vamos a Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, verso del 13 al 15. Romanos 10, ¿ya lo tenemos? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, aquí Pablo, ¿verdad?, también habla de que, no conocen a Dios, pero ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar de Jesús? ¿Cómo van a clamar a un Dios que no conocen? Muchos decimos, es que no se vuelven a Dios, por eso les pasa lo que les pasa. Pero pregúntate, ¿les has compartido alguna vez de Dios? ¿Les has hablado de ese Dios? Así como Pablo le hablaba a los de Atenas. ¿Les has hablado de ese Dios? Ellos necesitan escuchar de Jesús. Y el reto en este tiempo, hermanos, es que sí están pasando cosas, pero ¿a cuántos les has compartido la palabra del Señor? Muchos ya tenemos a Jesús y nos escondemos como las avestruces. ¿Ustedes saben cómo guardan su cuello las avestruces? ¿Verdad? En el suelo, lo entierran. Muchos decimos, yo ya soy cristiano, lo que está pasando no me interesa, no me importa, ya ellos, porque no conocen a Dios. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Y lo que de gracias te ha dado, es necesario también que nosotros demos de gracia.
Tenemos que compartir la palabra de Dios, hermanos. No tan solo decir, les pasa porque no conocen a Dios. Yo, como el avestruz, entierro mi cuello, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, el reto en este tiempo es hablar de Jesús, que las demás personas tengan a Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos de aquí están dispuestos? Yo sé que están pasando muchas cosas, pero ¿cuántos de aquí están dispuestos a hablar de Jesús? A hablar de Jesús, hermanos. Sí, compartir lo que Dios te ha dado y que las personas vengan a Jesús. Amén. Si tú quieres seguir compartiendo más de Jesús, hermanos, si tú quieres que Dios realmente use tu vida para hablar del Evangelio, que no te avergüences de hablar y decir que conoces a Dios. Hermanos, así como Pablo observaba y dice que había mucha idolatría, yo sé que muchos han visto personas que adoran a la muerte, que están en santería, que están en muchas cosas malas, pero compárteles de Jesús, compárteles de ese Dios que está vivo y que puede cambiar sus vidas. Amén. Yo quiero que se pongan de pie los que quieren de verdad servir a Dios, de corazón, hermanos. Como dice, rasga tu corazón, no rasgues tus vestidos, no seas una persona religiosa, sino dile, Señor, el día de hoy yo quiero de verdad hablar a las personas, a mis compañeros de trabajo. Dios, yo quiero dar el mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Hermanos, levanta tu mano. Si tú quieres servir más a Dios, si tú quieres que Dios use tu vida, dile, Señor, ya me cansé de esta vida que llevo religiosa, porque aún también nosotros podemos ser religiosos, hermanos, y solo reunirnos los domingos, y solo estudiar o meternos a cursos, hermanos, pero tenemos que ganar almas, hermanos. Levanta tu mano, hermanos, y dile, Señor, el día de hoy, yo quiero pedirte que me ayudes, por favor, a que personas conozcan tu palabra, conozcan de tu amor, de tu misericordia y de lo que tú puedes hacer para cambiar sus vidas. Señor, yo observo, Dios, que muchos están en hechicería, en idolatría, en cosas malas, Dios. Padre, pero tú nos has puesto aquí como sal de la tierra, como hijos de luz, Padre, como nación santa, pueblo apartado para ti, Señor, pueblo escogido, Dios. Y ahora, Señor, como pueblo, pedimos que uses nuestras vidas para hablar de ti, Señor. Yo sé que muchas personas están muriendo sin ti, Señor, Padre, pero yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que vengas a mi corazón. Padre, hermano, empieza a decirle, Señor, yo quiero rasgar mi corazón, no quiero rasgar mis vestidos, como dice tu palabra. No quiero llevar una vida religiosa y decir soy cristiano, soy cristiana, Señor, sino que la gente no se pierda, Padre. En el nombre de Jesús te pido, por favor, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, Señor, dame las palabras, dame la sabiduría, dame la inteligencia para poder hablar de ti y ganar almas. Padre, en el nombre de Jesús, hazme una persona sabia para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Yo sé que los tiempos se están acortando, Dios, Padre, pero también sé que es una oportunidad para hablar de tu palabra para aquellos que no te conocen. Hermanos, dile, Señor, por favor, ven a mi vida, dame más de ti, Jesús. Oh, salve. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y
tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes un Hermanos, control. yo sé que a algunos aún les cuesta hablar de Jesús. Quizá porque queremos seguir este mundo. Otros porque sí nos da pena, nos da vergüenza. U otros porque conocen nuestras vidas, hermanos. Que nada de esto te detenga. Habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. ¿Cómo cambiaste mi vida? Yo quiero hablar a otros de tu palabra. Yo quiero hablar a otros de que tú eres el Dios de los cielos, que tú eres el Dios de la tierra y todo lo que hay aquí en esta tierra, que tú eres el que da vida y da aliento de vida, Señor. Yo sé que en estos tiempos hay personas, hermanos, que están desfalleciendo en vida, que están muertos en vida porque no tienen a Dios, pero tú eres la respuesta a eso que ellos están buscando, hermanos, a ese Dios que ellos desconocen. Así, a un Dios no conocido, que no conocen, y que tú sí conoces y que puedes llevarle y decir: mira, este es mi Dios, quiero que lo conozcas. Hermanos, preséntale a Jesús, al Dios que tú conoces, preséntaselos a los que no lo conocen. Dile: este es mi Dios, el que cambió mi vida, el que tuvo de mí misericordia. Hermanos, habla con Dios y dile: Dios, yo te necesito, Dios. Dame sabiduría, hermanos. Pídele sabiduría a Dios para ganar almas. Dile: Señor, dame sabiduría, por favor. Dame unción, dame denuedo y apártame para ti, para que yo pueda hablar cada día de tu palabra, Señor. Que nada me mueva a hablar de tu palabra, Señor. Padre, los tiempos van y vienen, pero tu palabra permanece. Y yo quiero tu palabra en mi corazón, en mi mente, Señor. Yo quiero buscar más tu presencia, hermano. Habla con Dios. Él está cerca de cada uno de nosotros. Y dile: Dios, yo te necesito. Yo necesito hablar de tu palabra. Yo soy un hijo, una hija tuya, Señor. Soy un pueblo apartado para ti, Señor. Soy un sacerdote, Padre. Y deseo hablar de tu palabra. Quita toda vergüenza, todo impedimento para hablar de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dame esos deseos de hablar más de tu palabra, Señor. Dame ese deseo, Dios, de venir a ti cada día y me muestres a las personas que yo hablaré. Pon en mi camino a las personas que yo hablaré de ti, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Como decía el profeta: heme aquí, Dios. Úsame a mí, Señor, para que traiga almas a tu rebaño, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dame la inteligencia, dame la sabiduría, Dios, y los tiempos para que yo pueda hablar más de ti. Te lo pido, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque eres bueno y porque hasta aquí me has dejado ahora, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos.